Tardes. Es un gusto para mí estar hoy aquí en este escenario tan importante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Un agradecimiento muy especial para la Junta Directiva, para todos los miembros de la sociedad, especialmente también a su presidente Germán Pardo, que no lo veo por aquí, pero bueno, evidentemente es muy satisfactorio. Vengo de conferencias eminentemente técnicas con unas personas de un gran bagaje intelectual. Aquí yo lo que quiero mostrarles es cuál es la realidad de lo que es el sector de agua potable y saneamiento en Colombia, cómo estamos en este momento frente a la posibilidad de escasez o abundancia de un recurso tan importante como es el recurso hídrico en Colombia y la posibilidad de que sigamos avanzando y algunas propuestas que desde ACODAL, como presidenta ejecutiva de este gremio que agrupa a todos los actores del sector, podamos seguir avanzando para que cada vez más los colombianos tengan acceso a un agua potable y a un saneamiento digno que mejore las condiciones y logre que el país siga por la senda del desarrollo. Había establecido como una tabla de contenidos inicialmente para ir avanzando. Quería entrar inicialmente con unos mensajes sobre la importancia del recurso hídrico en Colombia. Una gestión adecuada del recurso hídrico puede potenciar el bienestar y desarrollo. El acceso a agua para consumo humano y doméstico tiene impactos directos sobre el bienestar de 47 millones de colombianos. Siempre pensamos que el agua está fundamentalmente en el tema del consumo doméstico y como pueden ver en esa gráfica, el mayor consumidor de agua en Colombia es el sector agrícola, con un 66%, el sector industrial con un 22% y para lo que se trata de potabilización y uso por parte de los acueductos es apenas el 10% y otro 2% es para recursos de otras fuentes. ¿Qué impacta el agua? El agua impacta en una mejora en la salud pública con un impacto multidimensional de tener acceso al agua de un 32%, de una reducción en incidencia de enfermedad diarreica y en la reducción de la pobreza con un impacto del 17% en el aumento del ingreso disponible de un hogar. Para potenciar el agua como un activo nacional es necesario invertir en acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. Como hemos podido observar durante los últimos tiempos, cada vez tenemos mayores inundaciones, desastres, catástrofes, pero también nos vemos enfrentados también a escasez y a dejar sin abastecimiento nuestros acueductos. Aquí tenemos una gráfica que es lo que nos pasa en Colombia. 391 municipios son susceptibles de desabastecimiento en temporada seca y 616 municipios son también susceptibles a quedarse sin agua cuando hay demasiada lluvia, porque se pone en riesgo la estabilidad de las bocatomas de la línea de conducción, inclusive de las plantas de tratamiento, cuando arrastran muchos sedimentos las fuentes hídricas con las cuales se abastece el acueducto. Quiere decir que entre un estado de sequía y un estado de lluvias, siempre vamos a tener 207 municipios susceptibles de tener potencialidad de riesgo de quedarse sin agua durante estas épocas de cambios extremos. Como vemos, cada vez son mucho mayores los cambios extremos climáticos y a nivel mundial se ha registrado, sin embargo, un avance sustancial en lo que es la universalización de los servicios de agua y saneamiento. Los objetivos de desarrollo sostenible con metas específicas para el año 2030 tienen como premisa fundamental la universalización de los servicios de agua y saneamiento. Ay, ¿qué me pasa aquí? ¿Cómo estamos en Colombia? Hemos avanzado y hemos avanzado en forma importante. Si lo ven, en el año 85 estábamos en agua alrededor de un 60% y en saneamiento del orden del 40% y cada día Colombia ha ido aumentando. Sin embargo, y ahorita les voy a hablar de eso, hay retos muy importantes que suplir en ese avance que ha tenido el sector de agua y saneamiento en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos rezagos importantes que veremos más adelante. Por eso, como una visión general de lo que es el recurso hídrico, creemos en este momento, y es una visión que un poco compartimos con el gobierno nacional, en el sentido de que tenemos unos retos muy importantes que tratamos de agrupar en tres cierres importantes de lo que nosotros hablamos como retos para lograr. Primero, un cierre de brechas
en las coberturas. Ese cierre de brechas se refiere a la parte urbana y a la parte rural. Colombia es un país que desde el año 94, cuando se expidió la ley 142 que maneja o que permitió que los servicios públicos fueran prestados por particulares o por empresas mixtas, permitió un desarrollo en las ciudades grandes y las ciudades intermedias, pero se olvidó que nuestro país tiene alrededor de 1.100 municipios de tamaño mediano pequeño que no tienen ni fortaleza técnica, ni financiera, ni económica para lograr su propio desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios de agua y saneamiento. En consecuencia, si bien las ciudades medianas y grandes lograron un desarrollo, las ciudades medianas y pequeñas se fueron atrasando y hoy en día hay una gran brecha acentuada por los conflictos que vivimos desde el punto de vista de la guerrilla, desde el punto de vista del narcotráfico, desde el punto de vista de la explotación incorrecta de minerales. En fin, cada día más es la brecha entre campo y ciudad. Tenemos otro gran reto que es mejorar la eficiencia de los prestadores. Precisamente ¿por qué? Porque en esa reforma constitucional que el Estado entregó la responsabilidad a cada municipio de manejar exclusivamente por ellos mismos su acueducto, su alcantarillado, incluyendo el tema de lo que era el aseo también. Sin embargo, no tenían la fortaleza ni técnica ni financiera, y es así como hoy en día hay un sinnúmero de prestadores, pero ninguno, salvo contadas excepciones, salvo las ciudades grandes, cuentan con una eficiencia en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Y finalmente el tema más importante hacia donde debemos seguir trabajando es el tema de garantizar una sostenibilidad ambiental. Estos tres grandes retos eran antes y los teníamos previsto cuando hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, de los compromisos para llegar a cumplir esos objetivos. Se hablaba de acceso universal, ahora estamos hablando de un servicio universal y el desafío es cerrar esas brechas tanto en cobertura como en calidad. El enfoque, antes hablábamos de consolidar ciudades, ahora estamos hablando de algo muy, muy importante que es seguridad hídrica, y finalmente el desafío es garantizar la sostenibilidad ambiental. Y antes hablábamos de empresas estatales, que era lo que existía en el país antes de los cambios que permitieron la prestación de servicios por empresas privadas o mixtas. Luego ahora tenemos un reto de empresas públicas y privadas que puedan llegar otra vez a un modelo que existió, que se acabó y que debe volver a existir, que sería empresas con enfoque regional. Y finalmente mejorar la eficiencia de esos prestadores que realmente también, con contadas excepciones, deja mucho que desear. En el tema para cerrar brechas de cobertura, muy rápidamente quiero mostrar cómo está la situación en acceso a agua, en continuidad y en calidad. Si ustedes ven, hay grandes diferencias entre lo que se considera urbano, entre lo que se considera rural, en el tema de acceso a agua, urbano 97.9%, zona rural 71.5%, y recientemente hemos encontrado un nuevo fenómeno que se refiere a los barrios informales en las grandes ciudades, que tienen condiciones casi parecidas a lo que son nuestros pequeños municipios con atrasos en el desarrollo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento. En continuidad, tomando un parámetro de 18 horas por día, también tenemos grandes diferencias, y en calidad ni se diga. Si pueden ver, los riesgos que se tienen son casi del 48%, incluyendo las áreas urbanas en temas de calidad de agua. A pesar que hay algunas empresas, estilo la empresa de Acueducto de Bogotá, que generan agua de buena calidad, pero la gran mayoría de nuestras empresas de acueducto no tienen agua que cumpla con los parámetros de calidad. Para una muestra de 500 municipios se sacaron estas estadísticas, son datos del Ministerio y de la Superintendencia de Servicios Públicos. En el tema de mejorar la eficiencia de los prestadores, lo que comentaba ahorita, Colombia tiene una atomización de prestadores completamente impresionante y absurda. Comparativamente, quise poner algunos ejemplos de otros países, mientras en Holanda, por ejemplo, hay 1 o 2 prestadores de acueducto alcantarillado para todo el país. En Colombia tenemos registrado en la Superintendencia de Servicios Públicos 2.578 prestadores, sin contar con que hay ciudades que tienen más de 15 prestadores, y di un ejemplo concreto, Ibagué.
15 prestadores de servicios de acueducto alcantarillado. Eso no es posible manejarlo desde el punto de vista estructural, así la Superintendencia de Servicios Públicos haga su mejor esfuerzo, es prácticamente imposible. Fuera de eso son prestadores de pequeños municipios, algunos de pequeños corregimientos, juntas de acción comunal en algunos casos, con un total desconocimiento de lo que es la gestión empresarial, que es lo que realmente se requiere para los temas de acueducto alcantarillado. Aquí hay un gran reto y es tratar de convertir de verdad a los prestadores de servicios públicos, así sean netamente municipales, en unos organismos eminentemente técnicos que puedan cumplir con la función para la cual fueron creados. Y la siguiente gran brecha que tiene que ver, o el reto, como decimos, de garantizar la sostenibilidad ambiental. Aquí seguimos con un gran atraso como país en lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales. Estos porcentuales que se tienen aquí son cifras porcentuales del gobierno nacional, sin embargo, algunas dejan mucho que desear. En el 2002 apenas el porcentaje de agua tratada era el 8%, en el 2018 esta cifra del 42.9% es una cifra que está afectada por las 3 grandes ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, que parcialmente, tampoco en forma total, tratan sus aguas residuales, pero por el número de habitantes pues impacta y hace que la cifra suba, pero realmente en Colombia no tenemos algo más que el 30% del tratamiento de nuestras aguas residuales, con el gran problema que esas mismas fuentes receptoras de esas aguas residuales no tratadas son las mismas fuentes desde las cuales estamos tomando agua para nuestro servicio de acueducto y alcantarillado. Tenemos metas para el 2022, que es llegar al 54%. Esta es una meta que está establecida en el plan de desarrollo que se impuso el gobierno, pero muy difícil de cumplir porque adicionalmente no tenemos recursos suficientes para atender lo que son las infraestructuras o construcción de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, que son muy costosas, pero que no pueden terminar impactando una tarifa, como es en el caso de las concesiones viales, que se pueden recuperar la inversión en las carreteras a través de los peajes. En el caso de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales, no podríamos impactar cobrándole al usuario la infraestructura de la construcción de grandes plantas. Y ahí se nos presenta un cuello de botella y ahí hay algo, ese círculo vicioso que no se ha podido romper para avanzar en tratamientos de aguas residuales. Finalmente, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales el país suscribió contrato y hace parte de eso, dice que en el 2030 deberíamos tener el 68% de las aguas residuales tratadas. Aquí quise poner un ejemplo, en Chile, que es asombroso, tratan el 100% de sus aguas residuales. El modelo de Chile es un modelo exclusivamente privado. El nuestro tiene todos estos inconvenientes de estas empresas netamente municipales sin posibilidad de hacer ningún tipo de tratamiento. Mire Colombia dónde está, con el 42.9%, que insisto, no es la cifra verdadera. También si hemos avanzado en el tema de saneamiento básico, tenemos dificultades en el tema de lo que nosotros queremos llegar es la gestión integral de los residuos y el reciclaje. Mientras en países como Holanda, vuelvo y pongo el ejemplo, no sé si lo traía aquí, de los residuos que se recolectan, el 90% se aprovechan y solamente el 10% se dispone en rellenos sanitarios. Nosotros tenemos la ecuación invertida. Nosotros, el 10% es lo que se aprovecha y el 90% va a nuestros rellenos sanitarios, que ya también casi muchos de las ciudades importantes están llegando a su periodo útil de diseño y no se tiene previsto un posible sitio para una nueva ubicación de un nuevo relleno sanitario. Por lo tanto, tenemos algunas premisas. Se deben superar las brechas en coberturas entre las zonas urbana y rural. Es necesario adoptar medidas para mejorar la eficiencia de los prestadores y procurar aglomeración de mercados, y hay que avanzar en la adopción de un enfoque de economía circular. En buena hora ya salió un documento COMPES y hay una política muy clara en los temas de economía circular hacia los cuales el país debe avanzar, pero que no tiene mucha socialización, y todavía nosotros los ingenieros que estamos en esto muy poco conocemos de cuáles son la política pública para el tema del aprovechamiento, tanto en la parte de residuos como en la parte de
una vez se trata el agua, la posibilidad de usar los productos de un agua tratada y los resultantes de ese tratamiento como los biosólidos. El gobierno nacional tiene unos programas, quería mostrárselos muy rápidamente para atender parte de estos compromisos. En la parte en los retos de cierre de brechas, tiene instrumentos normativos, esto es nuevo, esto el sector no lo tenía, instrumentos normativos para diferenciar las zonas rurales y urbanas. Anteriormente teníamos toda una legislación general para todo el país, como si todos los municipios del país tuvieran el tamaño de Bogotá. Entonces teníamos muchísimas dificultades para avanzar en todos los temas, no solamente en diseño, en construcción, en operación, en fin, en todos los temas, porque no había diferenciación. Ya hay esquemas diferenciales. Para el tema de los prestadores, se está incentivando la política de agrupar prestación de servicios y poder llegar a prestadores de tipo regional con algún incentivo que permita a varios alcaldes reunirse y contratar una operación conjunta que por el tema de economías de escala hace mucho más viable el modelo financiero de un prestador de servicio, tanto atractivo para el inversionista que quiera operar como favorecimiento para el tema tarifario por las economías de escala que ya decía. Se está trabajando en unos programas de fortalecimiento de prestadores con un recurso que prestó el BID, unos programas que se llaman COMPAS, que llevan al fortalecimiento de prestadores en todo lo que tiene que ver con las áreas técnicas, financieras, en fin. Y finalmente garantizar la sostenibilidad ambiental, lo que ya decía, a través de instrumentos normativos e inversión en prácticas de economía circular y gestión del cambio climático. Estos son los programas que tiene el gobierno ahorita para el tema de ruralidad, un programa de agua al campo con inversiones importantes que están previstas para estos 4 años. Esto está en el plan de desarrollo. Agua al barrio para superar esas brechas dentro de las mismas ciudades y un programa en donde el reto es muy grande, que es Guajira Azul. Una zona desértica de Colombia con dificultades para el acceso al agua, con una idiosincrasia de las comunidades indígenas muy arraigada en unos temas de poca sanidad, con dificultades de todo tipo también desde el punto de vista de la falta y carencia de agua, de comunidades aisladas muy pequeñas sin vías de comunicación, en fin, hay un reto grande en el tema de Guajira y bueno, ahí estamos como gremio, como asociación, apoyando al gobierno nacional. Es bien importante decir que ACODAL forma parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros porque nosotros somos también sociedad correspondiente a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y bienvenidos todos para trabajar en torno a estos proyectos y en torno a este fortalecimiento que es otro sector de la ingeniería muy importante. En la mejora de las eficiencias prestadores, la conformación de empresas regionales, hay una apuesta de constituir 15 empresas regionales. No es fácil conseguir la voluntad política de los alcaldes que cedan la prestación de los servicios a través de agruparse entre ellos, pero hacia allá se va, y establecer prácticas en nuestras empresas de acueducto de algo que denominamos gobierno corporativo. Y de otra parte, en garantizar la sostenibilidad ambiental, hay estructurados 5 procesos para plantas de tratamiento de ciudades importantes, Cúcuta, Armenia, Pereira, Manizales, y se me queda una entre el tintero, pero se está buscando el modelo que permita a los privados entrar, a poder finalmente entrar a la inversión y entrar en la operación, siempre y cuando se cambien las reglas de la estructura tarifaria y del modelo que la Comisión de Regulación de Agua crea para estructurar esa tarifa. Y finalmente los principios de economía circular, a los cuales hay que apostarle por todo lo que implica el sostenimiento del cambio climático. Rápidamente quiero comentar en lo que venimos como gremio proponiéndole al gobierno nacional tendientes a lograr ese fortalecimiento y superar las dificultades que vemos en este momento. Creemos que se necesita un nuevo marco institucional. El sector agua ha pasado de ministerio en ministerio. Yo no sé si los que están aquí más viejitos como yo recordamos la época del Ministerio de Obras Públicas, ahí estuvo el agua, luego la pasaron al Ministerio de Desarrollo, ahí estuvo el agua, luego la involucraron con ambiente y vivienda, ahí estuvo el agua, luego separaron ambiente y dejaron el agua en vivienda y ahí está el agua, pero hay dos tipos de agua, que es lo que queremos en la Agencia Nacional.
El agua como oferta, que es el recurso hídrico y todo lo que implica recurso hídrico de conservación, de protección. Y otra cosa es el servicio de acueducto y alcantarillado. Según, a juicio nuestro, a juicio de ACODAL, deben estar en una sola institucionalidad. No es crear más burocracia, son funciones que están asignadas en distintos ministerios, en distintas corporaciones, y volver a agruparla bajo una cabeza que le dé la importancia y la relevancia que tiene el recurso hídrico y que debería quedar establecido dentro de las políticas públicas. Debería ser una prioridad del jefe del Estado, del programa de gobierno, de una ley. Nosotros creemos que la figura es una Agencia Nacional del Agua, como se creó la Agencia de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, es un recurso de la nación, pero supremamente importante para el desarrollo y el sostenimiento del país como tal. Se necesita una planeación adecuada al sector, también está muy dispersa. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene un viceministerio de agua en donde está la política, pero no planifica. La planificación está en Planeación Nacional, donde está inmersa dentro de todos los sectores del país y se pierde por completo el tema del recurso hídrico. Esa planeación parte con tener buenos planes de ordenamiento territorial, planes departamentales de agua, una política que en los 8 años del gobierno anterior, digamos, no se pudo desarrollar porque fue el modelo, la Contraloría General de la República lo consideró que no era posible, que estaba violando cierto tipo de leyes, no era posible usar vigencia futura sobre las cuales los planes departamentales se conformaron y duró 8 años quieta. Este gobierno logró desentrabar el tema con Contraloría General de la República y actualmente está otra vez iniciándose el proceso en donde la planeación parte de la identificación de necesidades por parte de los departamentos en concordancia con los municipios y con apalancamiento de recursos del Sistema General de Participación y de regalías, logran desarrollar proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para todos aquellos municipios que lo necesitan. No tenemos planes maestros de acueducto alcantarillado. Los diseños que se presentan en el Ministerio para asignación de proyectos tienen todas las dificultades del mundo. Aquí un llamado para nosotros los ingenieros y todo el tiempo nos estamos haciendo las mismas reflexiones. ¿Dónde está la ingeniería? Son diseños contratados por los alcaldes municipales porque así está establecido en este descentralismo tenemos en este momento, donde cada alcalde autónomo, ellos contratan los diseños, pero los diseños no tienen, la mayoría de los diseños, y diríamos, lo dice Findeter, lo dice el Ministerio, lo dicen todas las entidades, el 99.9% de los diseños no sirven, no tienen topografía, no tienen estudios de geología, no tienen estudios hidrogeológicos, están basados en unas normas, están basados en Google Maps, están basados en criterios que no se sabe, son proyectos que son vergonzosos. ¿De quién depende? De nosotros los ingenieros, porque nosotros somos los que firmamos esos proyectos. Y cuando así sea el que acaba de salir de la universidad o así sea el más viejo, pero hay un ingeniero que respalda un proyecto, pero es un proyecto que no cumple con ningún tipo de normatividad. El 99.9% de los proyectos en nuestro sector, todos tienen muchísimos problemas, no pasan en una oficina que se han denominado ventanilla única en el ministerio, son devueltos y eso trae por consiguiente problemas de atraso en la ejecución. No hay planeación, entonces se presentan proyectos por decisión unilateral del mandatario municipal o departamental, pero son proyectos que se van quedando olvidados porque nunca cumplen con por lo menos las normas mínimas que existen y que tenemos en un reglamento técnico de agua potable y saneamiento. El llamado es para nosotros mismos. Hay que adoptar principios de economía de escala, que es lo que estaba hablando en el tema de prestadores. Creemos que hay que empezar a pensar en infraestructura adecuada. Colombia es un país que está en la zona tropical en donde los efectos del cambio climático son mayores. Digamos, tenemos políticas de mitigación y hablamos de bonos de carbono y de protocolo de Kioto, pero no hemos trabajado en políticas serias de adaptación. Y esas políticas de adaptación tienen que ver con empezar a pensar en estructuras y en aprovechamiento de otro modelo en temas de agua y de saneamiento que tengan que ver con principios de sustentabilidad y aprovechamiento del recurso hídrico. Ahí los tengo
discriminados. Y lo último sería la especialización en la parte de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. No saco nada con construir infraestructura si no tengo unos gerentes o unas empresas operadoras especializadas que puedan realmente llegar con buenos servicios a todos los usuarios que somos todos los colombianos. Eso era todo, simplemente un mensaje. Muchísimas gracias. Sigue.